Buenas noches, mis estimados estudiantes de primer año secundaria. Hoy día les envío o les saludo por este medio para continuar con el tema de geometría, capítulo 3, sobre ángulos 2. Básicamente, en ese tema de los ángulos 2 hablamos de los ángulos complementarios y suplementarios. ¿Ya? Acá tenemos ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Ya? Observen bien, ángulos complementarios y suplementarios. ¿Ya? Ahora, ángulos complementarios, como su nombre dicen, complementarios, complementan. Es aquel par de ángulos cuya medida suma 90 grados. Se olviden, complementarios suman 90 grados. Si yo sumo el ángulo alfa más beta, 90 grados. ¿Ya? A eso se le llaman complementarios. La otra diferencia es que el complemento de un ángulo, en este caso complemento de alfa, ¿a qué es igual? A 90 menos el ángulo. 90 menos el ángulo. A eso se le llama complemento de un ángulo. Complemento. No confundir. Ángulos complementarios suman 90 grados. Alfa más beta son complementarios porque suman 90 grados. ¿Ya? Alfa más beta son complementarios porque suman 90 grados. ¿Ya? Ahora, complemento de un ángulo, complemento de uno de ellos, o sea, complemento del ángulo alfa es 90 menos alfa. O complemento de beta es 90 menos beta. Básicamente esta definición. Ahora, por la otra parte, ángulos suplementarios. Acá dice, es aquel par de ángulos cuyas medidas suman 180. Suplementarios suman 180. Suplementarios suman 180. ¿Ya? Pero ahora, la otra definición, el suplemento de uno de ellos, o sea, el suplemento de alfa, ¿a qué es igual? 180 menos ese ángulo. 180 menos ese ángulo. Suplemento del otro ángulo, en este caso beta, 180 menos beta. Como ejemplos, en los complementarios tenemos, te dicen, ¿cuál es el complemento de 60? 90 menos 60, complemento es 30, porque falta 30 para llegar a 90. Complemento de 40, ¿cuánto es? 50. ¿Por qué? Porque 90 menos 40, 90 menos el ángulo que te dan, vale 50. De igual manera, por los ángulos suplementarios suman 180, pero el suplemento de uno de ellos, 180 menos algo. Ejemplos, suplemento de 60, ¿cuál sería? 120. ¿Y cómo se obtiene? 180 menos 60, 180 menos el angulito. De igual modo acá, suplemento de 40, lo que serían 140. ¿Por qué? Porque 180 menos 40 es 140. Ese es el tema que se trata en este capítulo sobre ángulos. Una vez dicho esto, vamos a pasar a los ejemplos del libro, página 18. Algunos ejemplos que le he desarrollado para que ustedes puedan guiarse en el desarrollo de su libro, página 18 y 19. ¿Ya? Vamos a ver. A ver un ratito, listo. Ahí está. Ahí tenemos. El ejercicio 3. Bueno, acá no se nota mucho, pero está con su libro ustedes. Es el ejercicio 3. Ese es el ejercicio 3 de la página 18. Dice, calcular la medida de un ángulo. Calcular la medida de un ángulo. Sabiendo que el triple del complemento, te está hablando del complemento. Te están hablando del complemento. Te están hablando del complemento. El complemento ya le dije que era 90 menos el ángulo. Vamos a poner que el ángulo es alfa, entonces será el complemento 90 menos ese ángulo. Sabiendo que el triple del complemento de su medida es igual al doble del suplemento. Al doble del suplemento. No, suplemento le dije que era 180 menos el ángulo. ¿Ya? Entonces ahí está. Complemento 90 menos el ángulo. Suplemento 180 menos el ángulo. Entonces, de acuerdo a datos del problema, dice que el triple del complemento, 90 menos al del significa por, no se olviden, del significa por 3 que multiplica 90 menos alfa, ¿por qué? Porque dice el triple del complemento. Es igual o equivale, dice, al doble del suplemento. Doble del suplemento, también multiplicación. Una vez planteada esta expresión, una ecuación, ¿no?
3 por 90, 270. 3 menos alfa, menos 3 alfa. 2 por 180, 360. 2 por 3, 6, menos 6 alfa. Recuerden, bajamos el menos 3 alfa, pasamos el menos 6 alfa que está en el segundo miembro al primero que es más 6, si es menos pasa con más, bajamos el 360 y 270 acá presenta signo más, no se olviden que el signo del ángulo es la que está adelante acá, tiene más. Si es más, entonces al pasar al segundo miembro se vuelve menos 270. Acá tenemos sin menos 3 alfa más 3, menos 3 alfa más 6 alfa. Recuerden, aritmética, signos diferentes se restan. 6 menos 3 es 3, con el signo del número mayor. El signo del número mayor es 6. ¿Qué signo tiene más? Más. ¿Ya? Y de igual manera acá, 360 menos 270 es 90. Desarrollando alfa te sale 30. ¿Qué te pedían? Hallar el valor del ángulo alfa, ¿no? Entonces ya tiene la respuesta del problema 3 de su libro, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo práctico para que se guíen, ¿ya? Luego tenemos el ejercicio, a ver, un ratito, ya, vamos a ver, el ejercicio 5, ahora vamos a explicar el ejercicio 5, ya, pongan bastante atención, concéntrense, ya, acá está, ya, de igual modo acá, el ejercicio 5, ¿qué dice? Vamos a dar lectura, dice. Las medidas de dos ángulos suplementarios. Te están diciendo dos ángulos suplementarios. Recuerden que dos ángulos suplementarios suman 180. No te olvides eso. Dos ángulos suplementarios suman 180. O sea, si yo tengo alfa más beta, debe ser igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces, dice, las medidas de dos ángulos suplementarios, dos ángulos alfa más beta, 180, ¿ya? Dice, las medidas de dos ángulos suplementarios son entre sí como 3 a 7. Allá, si me dicen, son como si, allá están hablando de una proporción. Esta palabra, son entre sí como 3 a 7. Si te está diciendo así es una proporción, ¿no? Te está hablando del suplemento, acá está el suplementario, nuevamente acá está, alfa más beta 180. Dos ángulos suplementarios, alfa y beta, a eso se refiere, alfa y beta, los dos ángulos suplementarios. Ahora, de acuerdo a la condición del problema, dice que alfa y beta están de 3 a 7, así. Cuando hablen de esa manera, los ángulos suplementarios son entre sí como allá, es una igualdad y es una razón, igualdad de dos razones. Alfa es a beta como 3 a 7. Ya está. Ahí tenemos de la condición del problema. Luego reemplazamos, ¿no? Acá dice, y que la suma de estos dos ángulos sale 180 por ser suplementarios. Entonces, ¿qué hacemos acá? Que alfa más 3 es 180, pero a alfa le corresponde 3K. A beta le corresponde 7K. Ahí está. Una proporción es que puede cambiar su valor. No es, esto puede aumentar o disminuir dependiendo del valor de K. Entonces, tenemos que acá 7 más 3 más 7K es 10K, 180. La constante de proporcionalidad vale 18 grados. Ahora, luego ya de tener la constante de proporcionalidad, hallamos el valor del ángulo alfa. Alfa, ¿cuánto será? 3K, 3 por 18. Beta, ¿cuánto era? 7K, 7 por 18, porque K vale 18. 54 y 126. Ya está. Hasta ahí vamos, que vemos que alfa vale 54 y beta 126. Al sumar debe salir 180. ¿Ya? Hasta ahí vamos la primera parte. ¿Qué nos calcula la medida del complemento? Calcula la medida del complemento. La medida del complemento. Complemento, recuerden que era 90 menos el ángulo del complemento de la semidiferencia de las medidas de dichos ángulos. Semidiferencia significa
que tú tienes que esos dos angulitos sumarlo y dividirlo entre 2. Perdón, diferencia. Semidiferencia es restarle. Semidiferencia. Semi significa restar esos dos numeritos y dividirlo entre 2. Eso significa la mitad de la diferencia de esos ángulos. Entonces acá nos dice, calcula la medida del complemento de la semidiferencia de dichos ángulos. ¿Cuáles son dichos ángulos? 126 menos 54 sobre 2. Y al hacer operaciones, tiene la respuesta que sale, a ver, vamos a ver, ahí está, 90 menos, al restar esto sale 72 medios es 36, 54 grados es la respuesta, ¿ya? Entonces, y le estamos hablando de ángulos complementarios y suplementarios. De igual modo tenemos el problema 6 como ejemplo. A ver, ¿qué nos piden el problema 6? Miren acá. Complemento, dice, complemento de la suma del suplemento y el complemento. Mira, ¿qué dice? Complemento de la suma del suplemento y el complemento. Recuerden que el complemento es 90 menos lo que están diciendo. ¿Y qué está diciendo? El complemento dice de la suma del suplemento y el complemento, de la suma del suplemento y el complemento. El complemento de esto dice, de un ángulo, equivale al doble del complemento, equivale al doble del complemento. Ahí está, doble del complemento es 90 menos alfa, ¿ya? Al doble del complemento. Calcular, todavía acá dice, hasta ahí hemos llegado en el planteamiento del problema. Y luego de haber terminado yendo alfa, hallamos la segunda parte. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Entonces, 90 menos la suma del suplemento y el complemento igual al doble del complemento. Entonces, 90. Primero desarrollamos lo que está entre paréntesis, sacamos signo, ¿no? Menos, esto se vuelve más, por este menos se vuelve más, y esto se vuelve menos. Y acá multiplicamos 180 y acá quedaría 2 alfa, ¿no? Siguiendo la secuencia. Ahora, 90 con 90 se elimina porque son contrarios. Esta alfa baja, en este caso bajamos la alfa más alfa 2 alfa. Al pasar el primer miembro 2 alfa quedaría 4 alfa. 180 y esto pasamos a, acá está restando, pasa a sumar. 180 más 180, 360. Como está multiplicando 4, pasa a dividir, 360 entre 4 sale 90. Es el ángulo que nos piden, pero ahí no queda, sino que dice calcular el suplemento del complemento de los 2/3 de su medida. Suplemento del complemento de los 2/9 de su medida. ¿Cuánto vale esa medida? 90. Ahí está. Del suplemento, del complemento de los 2/9 de la medida. O sea, ¿cuál era la medida? 90 acá estamos. 2/9 de 90, porque la medida del ángulo es 90. Sacamos novena 1, novena de 90 es 10. 2 por 10, 20. O sea, en otras palabras, también suplemento o complemento de 20. Y primero tú dices, ¿por qué sale 70? Complemento de 20, pues. ¿Complemento qué era? Para llegar a 90, ¿sí o no? ¿Cuánto falta para llegar a 90? 70. Ahora dices, suplemento de 70. ¿Qué era suplemento? Allá. Lo que falta para llegar a 180. Si te dicen, suplemento de 70, ¿cuánto falta para 180? 110. Esa es la respuesta. Listo. Muy bien, joven. Es la parte en el capítulo 3 de su libro correspondiente al ángulo 2. Ustedes desarrollen en su libro los problemas que se pueden resolver ahí. El 1, el 2, el 4, ¿ya? Y luego, ahora en tu cuaderno, lo haces en tu cuaderno y la página 20 en tu cuaderno, nada más. Página 20 nada más, ¿ya? Todo. Página 19, los 4 problemas de ahora en tu cuaderno. Página 18, los que faltan. El 1, 2 y 4 falta. Página 19 nuevamente. Ahora en tu cuaderno, todas los 4. Y la página 20. Desarrollo en su cuaderno, ¿ya? Muy bien, gracias por haber atendido. Nos vemos hasta la próxima.